Entonces, yo básicamente voy a hablar por 15 a 20 minutos contando lo que hacemos, lo que no hacemos, aclarando en términos generales cuál es el alcance de Bancoldex y qué estamos haciendo en esta situación complicada para la economía mundial y la oferta que estamos teniendo de productos donde básicamente pues entendemos que a muchos de los que están oyendo y viendo este webinar pues les pueden aplicar. Pues como bien lo decía Andrea, nosotros somos Bancoldex, un banco de desarrollo. En Colombia hay 4 bancos de desarrollo, son Findeter, que se dedica básicamente al apoyo de los entes territoriales en términos de alumbrado, acueducto, hospitales. Está la Financiera de Desarrollo Nacional, que está encargada básicamente de los temas de infraestructura. Está Finagro, destinado netamente al tema agropecuario, y pues estamos nosotros que apoyamos actualmente básicamente un tema empresarial. Empezamos como un banco que apoyaba todo el tema exportador y hemos venido migrando y mutando la misión a ser un banco más global que se dedica a básicamente a apoyar a través de políticas públicas la pequeña y la mediana empresa, la micro, la pequeña y la mediana empresa. En ese sentido, pues nosotros funcionamos básicamente a través del mecanismo de redescuento. Eso significa que somos un banco de segundo piso, como se conoce, y actuamos a través de las distintas redes de la red de intermediarios que tenemos, que básicamente son 2. La primera es la red de intermediarios financieros tipo bancos, es decir, los bancos que todos conocemos tradicionales, solo por nombrar a manera de ejemplo, pues Bancolombia, Davivienda, BBVA, todos los bancos del Grupo Aval, Colpatria, todos estos bancos tradicionales y de primer piso, bancos comerciales también como se conoce. Y tenemos también una red de 80 entidades orientadas a microcrédito, que pues ahí tenemos 7 bancos vigilados por la Superintendencia Financiera y el resto son cerca de 70 entidades no vigiladas, como cooperativas o instituciones que están autorizadas para prestar recursos. Entonces, pues esos son los 2 canales con los cuales nosotros trabajamos y como les digo, nosotros somos primordialmente un banco de redescuento, no estamos en el primer piso. Entonces, ahorita más tarde aclaro las inquietudes que se puedan generar en todo lo que ha salido mediático del programa de Bancoldex en esta situación, actuando como un banco de primer piso, pero eso lo pienso dejar para el final. Como banco de redescuento de segundo piso, pues básicamente nosotros tenemos 2 tipos de líneas, las líneas tradicionales y las líneas especiales. Las líneas especiales pues tienen de especial básicamente pues un tema de tasa, un tema de plazo y un tema de beneficiarios. Nosotros sacamos las líneas especiales cuando hay momentos de coyuntura y el gobierno quiere apoyar a sus empresas o a las empresas de ciertas regiones. Lo primero que hay que aclarar es que nosotros no funcionamos con plata pública. Nosotros, como cualquier banco, salimos a los mercados financieros a conseguir nuestros propios recursos. No es que el gobierno nos inyecte plata permanentemente. Lo que hace el gobierno en este tipo de situaciones para las líneas especiales es que pone unos recursos para que Bancoldex baje la tasa de la tradicional a la especial. Y en ese sentido, pues hemos históricamente sacado líneas dependiendo de los momentos de coyuntura o desastre que se vayan teniendo. Solamente para recordar, en los últimos años, pues hemos sacado líneas especiales para de la avalancha de Mocoa, el año pasado para la coyuntura del cierre de la vía panamericana que afectó tanto a los departamentos de Cauca y Nariño, también cuando se cerró el kilómetro 51 en la vía Bogotá-Villavicencio, afectando a los empresarios del llano y a los que eran proveedores o abastecían la zona del llano. Y bueno, ahí estamos siempre permanentemente apoyando como función de política pública o como lanza de política pública, pues todos los temas de coyuntura y este caso del COVID pues no es la excepción. En ese sentido, pues el gobierno cerca del 20 de marzo, 20-21 de marzo, sacó la primera línea que se llama Colombia Responde, que es una línea no voy a hablar mucho de ella porque está básicamente centrada en los sectores de turismo, eventos y aeronáutico, o las empresas que sean proveedoras de ellas. De esa línea quedan cerca de 20.000 millones de pesos para microempresas. Era una línea de 250.000 millones de pesos.
Después sacamos la línea Colombia Responde para Todos, que ya tenía todos los sectores, excepto agro y los 3 anteriores. De esa línea quedan cerca de 30.000 millones de pesos para microempresas. Y aquí voy a comenzar a perfilar las opciones que tenemos nosotros como banco. Para Bancoldex, que al final hace parte del Ministerio de Industria y Comercio, luego para el gobierno y para el ministerio y para Bancoldex, una compañía micro es una compañía que tiene activos hasta 130 millones de pesos. Una compañía pequeña es una empresa que tiene activos hasta 4.500. Una compañía mediana es una empresa que tiene hasta 26.000 y de 26.000 en adelante en activos es considerada una gran empresa. Hago la aclaración porque las líneas que ha sacado Bancoldex tienen unos subcupos para cada una de esas empresas y voy a hablar específicamente de las líneas de micro y de las opciones de pyme. En ese sentido, corrijo, micro es hasta 430 y pequeñas hasta 4.500, por si acaso hubo alguna mala interpretación. Entonces, de Colombia Responde, quedan para micro, hasta 430 en activos, 30.000 millones de pesos. Esas pueden ser solicitadas a los bancos de primer piso a través de sus áreas de microfinanzas o a través de la red de microfinancieras que tenemos, que como les digo son las cooperativas que tienen cupo con nosotros, o Banca Mía, Banco W, Fundación de la Mujer, Banco Mundo Mujer, toda esta Crezcamos, Bancompartir. Esa red de microfinancieras tiene las líneas de nosotros y a través de ellas también se puede acceder. Después sacamos Bogotá Responde y en Bogotá Responde queda el cupo de micro en cerca de 70.000 millones de pesos. El único requisito es ser una empresa que tiene Cámara de Comercio de Bogotá. Y así tenemos lo mismo para Barranquilla, que todavía tiene cupo para micro también, Norte de Santander, Cúcuta y, perdón un segundo, Norte de Santander, Cúcuta, y tenemos otra línea que se llama Emprende e Innova, que es a nivel nacional para empresas que tienen entre 6 meses y 96 meses de constitución y ahí pueden ser pymes y eso puede ser tomas a través de fintech o a través de bancos tradicionales. No voy a entrar en explicar cada una de las líneas, se nos va el tiempo, pero toda la información de cada una de las líneas está en la página bancoldex.com, www.bancoldex.com, ahí encontrarán toda la información de las líneas, pero hablemos del tema del acceso y de cómo se puede llegar a tomar una línea de estas. En ese sentido, pues, para que una empresa reciba los recursos de Bancoldex, en este momento se necesitan 2 cosas: el acceso y la liquidez. Mucho se ha hablado en términos de que la banca no está prestando, de que la banca está negando los créditos, y pues bueno, hay que entender, voy a explicar rápidamente los momentos que la banca ha venido teniendo, no para justificar ni mucho menos la actuación de cada uno de los bancos ni de cada uno de los comerciales de los bancos, simplemente para poner en contexto cómo estamos. Pero lo cierto es que el 21, cuando empezamos todos los temas del aislamiento preventivo, pues ahí ya se veía venir la crisis y la banca en esos momentos comenzó a tomar las medidas necesarias para darles alivios en términos de reperfilamiento a las empresas. Y al mismo tiempo los cogió en un momento difícil porque pues operativamente tuvieron que funcionar de un día para otro de manera remota. Ese proceso entre lo operativo y lo comercial, es decir, hacer todo el ajuste de tema de alivios, se demoró cerca de 3 semanas, donde los bancos comenzaron a hacer los procesos de alivio de tanto de personas como de empresas, hasta llegar a cerca de 127 billones de pesos en reperfilamiento de operaciones. Y solo hasta después de 3 semanas comenzaron a revisar de manera detenida más los temas de los créditos, pero eran tantas las solicitudes que habían en los bancos que evidentemente hubo un colapso en los equipos de crédito y muchos de los bancos comenzaron o a tomar la decisión de no prestar
pues porque no tenían cómo atender tantas solicitudes o estaban demorados en los tiempos. El jueves, hace 15 días, no este que pasó, sino el anterior, el Fondo Nacional de Garantías sacó un paquete de ayudas bien interesante y bien importante y sobre el cual quiero referirme. Y es que sacó un paquete de 12 billones de pesos dirigido a pymes. Ahí sí se hizo el corte con empresas por ventas, básicamente para empresas que vendieran hasta 51.000 millones de pesos, con alivios con cobertura hasta el 80% y en algunas micro 90% para el pago de nóminas. Entonces ahí el tema del acceso se comenzó a solucionar, porque lo último que yo hablé con el Fondo Nacional, que fue hace como 4 días, es que ya tenían solicitudes por más de 5 billones de pesos en operaciones nuevas, porque esos recursos el gobierno ordenó que fueran solamente para recursos frescos y no sustitución de pasivos. Entonces, hay una nueva ola de autorizaciones donde aquellas empresas que han ido seguramente pueden ser revisadas, las que fueron en la primera instancia que cuento, en los paquetes de alivio y cuando todavía estaba bloqueado, si vuelven ahora, a lo mejor, yo con esto no estoy diciendo pues que se va a dar la aprobación, si hay una probabilidad de que se vea con cada una de las operaciones. Entonces, en conclusión, volviendo a lo que decía antes, las dos variables que se necesitan son acceso y son liquidez. El acceso hoy lo está dando básicamente el Fondo Nacional de Garantías y ahí es potestad de cada banco, de cada intermediario financiero, llámese banco, llámese cooperativa, llámese intermediario de microfinanzas, tiene la potestad de tomar la decisión si lo da o no, y la liquidez la está dando Bancoltex. La liquidez la está dando de dos maneras, o a través de las líneas especiales o a través de las líneas tradicionales. La mejor forma de saber si un comercial está, de un banco o de una microfinanciera está diciendo la verdad con respecto al acceso, es decir, si un comercial dice, no, mire, ¿sabe qué? Es que no le puedo prestar porque las líneas Bancoldex se agotaron. Esa es una actitud muy recurrente de muchos comerciales de los bancos. Esto no es de los bancos, es de los comerciales de los bancos, que por no decir que no les aprobaron el crédito, dicen que Bancoldex no tiene recursos. La mejor forma de saber si está aprobado o no está aprobado el crédito es hacer la siguiente pregunta. Usted, señor comercial, si yo le consigo la plata de Bancoldex a través de las líneas tradicionales, ¿usted me prestaría plata? Y ahí él no tiene por qué decir que no, porque las líneas tradicionales no tienen límite. Las líneas tradicionales no tienen plazo, no tienen límite por empresa, no tienen periodo de gracia, es decir, se acomodan perfectamente a lo que el banco quisiera o quisiera darle a un cliente. Y en este momento no están agotadas. Las líneas especiales sí. Dependiendo de la línea, puede que esté agotado el cupo. En este momento tenemos agotados casi que los cupos de pyme y gran empresa, pero no están agotados para las microempresas. Entonces, si en este momento Bancoldex ofrece sus líneas tradicionales, que obviamente son líneas que son pues 300 básicos más caras de las líneas especiales, pero pues tienen el acceso a la liquidez que evidentemente les pueda dar el intermediario financiero. Sin embargo, es importante decirles que nosotros como banco no hemos subido las tasas de las líneas tradicionales. La liquidez en el mercado está súper contraída y buena parte de que demuestra eso es que hoy por hoy somos la principal fuente de fondeo de los bancos, tanto en tradicionales como en especiales. Pero nosotros no hemos subido las líneas tradicionales entendiendo que es una fuente muy importante de acceso en términos de liquidez para cubrir estas dos variables que se le puede ofrecer a un intermediario financiero, a una empresa, perdón. Entonces, para retomar el tema, la mejor forma de saber si un empresario tiene o no tiene cupo es decirle, mire, no importa, si yo, listo, se acabó la línea Bancoldex, deme la contradicional. Sí, y ahí no tiene excusa por el lado de Bancoldex, porque ahí el banco solamente lo único que tiene que decir es si tiene o no tiene el acceso, porque la liquidez ya la tiene. Entonces, quería simplemente explicar esa parte porque me parece importante decirles que nosotros, el tema de la liquidez pues no está agotado y que los recursos Bancoldex no se han agotado. Tenemos la oferta de tradicionales y en especiales
estamos ahí. El equipo de producto de nosotros, de la mano del equipo comercial de las regionales, ha venido hablando con los mandatarios regionales y esperamos sacar, junto a estas líneas que les comenté de Bogotá, Norte de Santander, Barranquilla y Cúcuta, pues próximamente vamos a sacar Caldas responde, Antioquia responde, Valle responde, Santander, y estamos hablando con distintos intermediarios regionales, mandatarios regionales, para que ellos nos den el aporte para bajar esa tasa y tener cupos. Esos cupos están saliendo, dependiendo del tamaño, pues entre 20.000 y 60.000 millones de pesos normalmente para MIPES, para micro y pequeña empresa, y es pues básicamente con el apoyo de los mandatarios locales. Entonces, pues simplemente para terminar el tema del redescuento y desmitificar muchas de las cosas, miren, nosotros primero no pedimos información del banco. 1, 2, nosotros no cobramos comisiones. Por si acaso hay mucho avivato por ahí robando y diciendo que nosotros cobramos comisiones. Nosotros no pedimos garantías. Las garantías y las condiciones de acceso son de los bancos, no de Bancoldex. Nosotros no pedimos un tiempo mínimo de constitución de las empresas. Ese tiempo mínimo de constitución lo pide el intermediario financiero. Y creo que esos son los puntos más relevantes en términos de lo que hacemos y lo que no hacemos. Nosotros no definimos, y esto es bien importante decirlo, no definimos las condiciones financieras de los créditos. Son los intermediarios financieros los que ponen las condiciones. Nosotros damos un marco. Es decir, en las líneas especiales, por ejemplo, las operaciones son hasta 3 años con hasta 6 meses de gracia. Y el intermediario, dependiendo de las características de la empresa, quiere ponerle 2 años, lo puede hacer. Y si quiere ponerle 3 meses de gracia, pues también lo puede hacer. Pero de nuevo, nosotros no ponemos las condiciones, no pedimos garantías, no pedimos un tiempo mínimo de constitución y pues muchas personas preguntan que si nosotros le prestamos a empresas que estén reportados en data crédito, que estén en procesos de reestructuración, que estén en 1116, que tengan algún tipo de insolvencia. Esas empresas, pues honestamente, la tienen muy difícil de cara al tema del acceso, porque los bancos en este momento, pues incluso con cobertura del 80%, no están prestando. Bancoldex ahí no entra, nosotros no ponemos condiciones en ese tema, pero es potestad del banco o de la microfinanciera o de la empresa si le da el acceso que le tenga que dar. Y otro punto importante es que muchas empresas han preguntado en los últimos días si estas líneas son condonables y pues no, hasta el momento no tenemos líneas condonables, el gobierno no ha dictado ninguna medida en ese sentido, con lo cual pues son líneas que obviamente superada la crisis deben comenzar a ser pagadas. Por último, antes de darle la palabra a las preguntas, antes de abrir el canal de preguntas, quiero hacer una aclaración sobre el tema del crédito directo. Bancoldex es un banco de segundo piso, es un banco de redescuento y su vocación es esa. Nosotros tenemos una filial que se llama Arco, que también fue la anterior Leasing Bancoldex, que funciona como una empresa únicamente destinada al negocio de leasing y algunas operaciones hace muy pocas con el tema de crédito directo. Entonces, a raíz de esta situación, el gobierno expide el decreto 468, que dice que Bancoldex y Fileter van a prestar de manera directa para aquellos sectores destinados a conjurar la crisis. En ese sentido, nosotros estamos diseñando un programa de 400.000 millones de pesos destinado a las micro, pequeñas y medianas empresas a través de la filial Arco para prestar de manera directa. Estamos esperando hacerlo de manera subsidiada, estamos esperando recibir la retroalimentación del gobierno para entender si hay o no hay aportes para sacar esta línea subsidiada, pero lo más importante es que no es un mecanismo abierto para todo el mundo. Es un mecanismo que, como bien lo dice el decreto, está cerrado para los sectores destinados a conjurar la crisis. El señor que hace el tapabocas, el señor que hace los overoles
para el tema médico, el que está en la cadena de abastecimiento de transporte para pues, abastecer de alimentos a la población. Y esos CIUs están en este momento en análisis y en diseño en conjunto del programa que debería salir la otra semana, pero de nuevo es un programa acotado a un monto, acotado a un grupo de empresas como lo son pymes, MIPYMES, y con un ticket máximo que estamos viendo que sea entre 400 millones y 1.000 millones por empresa, pero con unos CIUs especificados y con unos filtros para entrar que van entrando en distinta manera, de distinta manera. Por ejemplo, primera pregunta, ¿es usted una empresa que vende más de 26.000 millones de pesos? Sí, sale del programa. Si vende menos, pues entra. Y así va siguiendo los pasos, cumple usted con los siguientes CIUs, está usted en este negocio, tiene como varios filtros para poder acceder y es bien selectiva, entonces pues no es un producto masivo que uno pueda decir que Bancoldex se volvió un banco de primer piso y que ahora está prestando de manera masiva. Eso creo que es lo que yo tendría para contar y me parece que pueden salir más temas de cara a las preguntas que puedan surgir por parte de los asistentes al webinar y pues yo quedo atento a contestar todas las preguntas de aquí a las 6 de la tarde. Mil gracias, doctor Jaramillo. Como les dijimos al inicio, recibimos también con anterioridad unas preguntas con las que vamos a arrancar. Si se tienen créditos actualmente, ¿hay forma de refinanciarlos y ligar esta tasa a esos existentes o solo va a aplicar para créditos nuevos? A partir de esta semana, todas las líneas que salgan están saliendo con recursos nuevos. Las líneas Colombia Responde y Colombia Responde para Todos permitían tanto sustitución de pasivos como recursos frescos, pero el gobierno ha querido ayudar. Ya se entiende que muchos de los alivios de las deudas actuales ya están reperfiladas, entonces se quiere dar básicamente recursos frescos para poder seguir pagando la nómina. Entonces, para responder la pregunta, recursos frescos. Perdón. ¿Es cierto que Bancoldex va a presentar directamente a las empresas y esto en qué situaciones va a suceder? Si se da. No entiendo la pregunta. ¿Que nosotros vamos a presentar a los bancos, a las empresas? Exactamente. No, nosotros tenemos en el área comercial un equipo de intermediarios financieros que se encargan de solucionar los problemas comerciales entre cada uno de los bancos y Bancoldex, pero nosotros no hacemos presentación masiva de las empresas. ¿Qué otros apoyos me puede dar Bancoldex como empresario más allá de créditos? ¿Ustedes prestan algún tipo de asesoría financiera? Nosotros tenemos en la página cursos virtuales, también tenemos un programa que se puede trabajar, que se llama Liquidex, que es un programa básicamente de descuento de facturas cuando la factura está garantizada a través de una aseguradora. Y pues básicamente no es que nosotros demos crédito, nosotros son fondeos a través de líneas tradicionales o especiales. Creo que el paquete más completo que debe realizar el empresario es ver no solamente los alivios que estamos dando con Bancoldex, sino en general los alivios que el gobierno está dando y para esto pues es importante pegarse del paquete completo que se pueda generar con Fondo Nacional de Garantías y del paquete completo que se pueda generar con Bancoldex. ¿Qué otros apoyos perdón, la misma línea de crédito de Bancoldex la puedo utilizar con varios bancos o se restringe a una sola operación? No, si es cupo especial tiene restricciones porque es un monto total por empresa, pero ese monto lo puede llenar con varios bancos. Voy a poner un ejemplo. Si el monto para una pequeña empresa permitido es hasta 500 millones, esto es un ejemplo, puede pedir 200 millones de una empresa, de un banco con un banco, 200 millones con otro banco y 100 con otro banco. Nosotros, perdón, tenemos un filtro en nuestro sistema interno que hace las validaciones de que se ha pedido lo que se tiene que pedir. Entonces, pues no puede excederse del monto máximo por empresa, pero sí lo puedes solicitar por distintos intermediarios financieros. Y es una muy buena pregunta además.
Otra de las preguntas que creo que esta ya se ha respondido, pero de pronto vale la pena reforzar el mensaje. ¿El crédito de Bancoldex aplica en todo Colombia? ¿Es así? Así es. Así es, aplica todo a Colombia a través de todas las redes de intermediarios del país y lo que está regionalizado son las líneas especiales, eh, donde pues se le dará a la línea especial de Medellín, pues eh, se le darán recursos a las empresas domiciliadas o con cámara de comercio en Medellín y así sucesivamente. Pero las líneas en términos generales son nacionales. ¿Dónde podríamos encontrar la lista de intermediarios? No puedo preguntarle, aunque no lo hacen, que cuál sería ese mejor banco o ese mejor intermediario para hacer las solicitudes. No sé si pueda respondernos esto, pero sí de pronto dónde encontrar esa lista de intermediarios. Son todos los bancos. Y en la página también tenemos toda la lista de entidades orientadas a microcrédito, pero en la página está toda la información, es decir, de todos los intermediarios. Pero esa pregunta es bien interesante, la que está haciendo de cuál es el mejor banco. Y la respuesta es que el mejor banco es con el que tenga una relación, es decir, con el que tenga la cuenta de nómina, con el que tenga la cuenta empresarial, con el que tenga créditos anteriores, porque es mucho más fácil que el comercial que los ha atendido históricamente recomiende la operación a sus comités de crédito o a quien tengan las aprobaciones de otorgar o no un cupo o una operación puntual. Entonces, no es que haya un banco más rápido que otro, no es que haya un banco mejor que otro, no es que haya un banco que cobre más que otro. El mejor banco es con el que tenga la relación y esa relación va a estar en función de la agilidad que se le dé, pero además los bancos cobran en función del riesgo y en función de la liquidez que se tenga. Y como la liquidez la estamos inyectando nosotros, pues al final la tasa adicional que se cobre sobre la tasa de redescuento, pues va a venir en función del riesgo que se tenga. Entonces, pues no es que haya uno mejor que otro. En esa línea de conocer el mejor banco también, que de acuerdo, pues es con el que haya una mejor relación, igual nos preguntan si es cierto que hay bancos más orientados hacia las pymes y cuáles serían esos y si con ellos puede ser un poco mejor a la hora de solicitar un crédito. Yo creo que los bancos grandes en general, es decir, los bancos más grandes en términos de tamaño que uno conoce, pues son los bancos que están más dedicados al tema de las pymes. Eh, los bancos locales, además, también son los que están como más centrados en los temas de pymes. Eh, y ahí yo creo que todos los bancos hoy tienen unidades de micro no todos, pero sí de pymes, todos tienen unidades de pymes donde están atendidas por nicho, pues cada uno de este tipo de empresas. Entonces, me ponen en un papel muy complicado porque pues no podría decir cuál es mejor que otro en términos de agilidad ni cuál es mejor para que atiendan a pyme. Honestamente, yo siento que cada uno en su sector lo hace muy bien. Los que sí estén dedicados a las microfinancieras, pues que son las entidades orientadas a microcrédito, esas sí, pues claramente tienen una vocación y una forma de analizar esas operaciones mucho más expeditas, que son esa red de intermediarios de entidades de microfinanzas, como las que les comenté ahorita, no por un orden en especial de atención, sino porque son las que se me vienen a la cabeza, pues Banca Mía, Bancompartir, Banco W, Fundación de la Mujer, esas son entidades orientadas a microcrédito y ellas tienen obviamente unos scoring de créditos desarrollados específicamente para ese tipo de empresas y, y obviamente las respuestas pueden ser mucho mejor. Hay un tema importante que no he comentado acá, que se me olvidó y se me pasó y aprovecho la pregunta, y es que en las líneas especiales de etiqueta responde, hemos procurado y hemos mantenido la obligación por parte de los bancos vigilados por la Superintendencia Financiera de trasladarle al menos el 2% de beneficios de la tasa menor al intermediario, a la empresa, y en el caso de las microfinancieras hasta el 5% menos en la tasa al microempresario. Entonces eso es bien importante porque pues yo sé que varias de las personas que están viendo, o muchas de las personas que están viendo este webinar, pues son microempresarios y es importante entender que si acceden por estas líneas, que todavía queda cupo, las líneas de responde,
pues van a tener un beneficio de más de 500 básicos en la tasa. Nos preguntan, ¿qué es la cobertura del gobierno? ¿Cuál es la cobertura del gobierno? ¿Y cuál es esta cobertura que da a los créditos con Bancoldex? El Fondo Nacional de Garantías es el instrumento del gobierno que está dedicado a dar coberturas en riesgos de crédito. En este sentido, pues hace 15 días sacó un paquete de 12 billones de pesos para ayudar a los empresarios con ventas hasta 50.000 millones de pesos con una cobertura de garantía de hasta el 80%. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando un empresario va y pide 100 millones de pesos a un banco, por poner un número, el fondo ya automáticamente tiene autorizados 80 millones de pesos, autorizados no, tiene garantizados 80 millones de pesos por parte del Fondo Nacional de Garantías. Y adicionalmente la comisión que cobra el Fondo Nacional por este seguro, pues también está disminuida también por un apoyo del gobierno para darle aún más alivio a los empresarios. Esa es la cobertura de la que yo me refiero cuando hablo con el tema. Esto no solamente aplica para recursos Bancoldex, esto aplica en general para cualquier crédito de un empresario en este momento, bien sea con recursos propios de un banco o con recursos Bancoldex. Nos dicen que sí, es cierto que aquellos que reestructuraron sus créditos con la banca están teniendo las puertas cerradas para adquirir nuevas líneas de crédito. Es verdad, es verdad, y en esto los bancos lo han dicho abiertamente, las empresas que estén reportadas o que tengan un historial de crédito a través de una reestructuración o de una ley 1116, pues en este momento sí tienen bloqueadas el acceso a la banca. Nos preguntan de unos municipios, aunque la voy a hacer un poco más abierta para que nos sirva la respuesta para todos. Si en un municipio se ha preguntado por los créditos que el gobierno ha puesto en circulación por medio de los bancos, pero en las entidades bancarias, menciona una lista de bancos, BBVA, Bancolombia, Vivienda, Banco Agrario, y podría ser, yo creo, en general cualquier banco, dicen o que ya se agotó el dinero o que aún no tienen nada que ofrecer, ¿cómo puedo entonces acceder a un crédito? Y pues nuestra empresa es pequeña, tenemos 6 empleados, pero ya no tenemos más recursos económicos para seguir pagando arriendos ni nóminas. Sí, es lo que les comentaba ahorita. Muchos de los comerciales, por no decir que fue negado el crédito, dicen que no hay recursos de Bancoldex. Y repito, no es por un tema del banco, es por un tema del comercial. Y la mejor forma de darle la vuelta a eso es decirle, pero un momentico, analicen el crédito con el Fondo Nacional de Garantías al 81 y con recursos de Bancoldex, que sí que quedan líneas micro, pero si no quedaran líneas micro especiales, están las tradicionales y esas no se han agotado. Y ahí el comercial no tiene otra opción de decir, no, es que no queremos prestarle, pues porque es que ya ahí no tiene cómo más decir o sacar una excusa distinta. Es importante que vuelvan a los bancos y que vuelvan a las microfinancieras si no lo han hecho desde hace 15 días. ¿Por qué? Porque hace 15 días salió el Fondo Nacional de Garantías. Y ese tema del acceso ha venido mejorando progresivamente. Entonces, pues yo sí estoy viendo, y esto hay que decirlo, no estoy viendo la situación que veía hace un mes donde todo el mundo estaba siendo negado de manera masiva, sino que he visto una apertura por parte de las áreas de crédito y de los bancos y microfinancieras de apoyar a las pymes con Fondo Nacional de Garantías y con líneas tradicionales o con líneas especiales si es el caso. Pero para la persona que pregunta, que tiene 6 empleados, seguramente es un microempresario que todavía quedan recursos de la línea Bogotá Responde, de la línea Colombia Responde para Todos, pero que si no quedara, por alguna razón, tiene todavía acceso a las líneas tradicionales del banco. Entonces, pregunte al comercial del banco que si le autoriza el crédito con línea tradicional del banco, de Bancoldex, que no se ha agotado y no se va a agotar. Y ahí no tiene por qué decirle que el tema de Bancoldex se agotó.
Bueno, justamente esa era una de las preguntas que nos hacían en el chat, aclarar de nuevo la pregunta que se le debía decir al comercial del banco respecto al cupo de crédito de Bancoldex. Tenemos otra pregunta que nos llega por el chat. Somos una empresa con menos de un año en el mercado y nos exigen 2 años de antigüedad. ¿Qué podemos hacer? Pues nosotros como Bancoldex no solicitamos un tiempo mínimo en la empresa. Lo que pueden hacer es de nuevo ir y solicitarlo con Fondo Nacional de Garantías y decirles que les desembolsen a través de la línea Emprende e Innova, que es una línea que está diseñada para empresas de reciente constitución, desde 6 meses de constitución. Ahora, puede que ese banco, que también es bastante recurrente, pues les diga que no, porque por política tiene que tener 2 años de constitución. En ese caso, cuando son empresas de temprana constitución y pues no tienen acceso a la banca, la mejor forma de actuar es ir a donde las fintech, que es este nuevo canal financiero que es todo electrónico. Nosotros tenemos cupos con Finactiva, Sempli, Sinove, FinSocial. A través de todas de estas fintech se puede hacer la solicitud de ese tipo de recursos. Ellos sí le prestan a empresas de constitución de menos de un año, y la línea de Emprende e Innova, que es para empresas de nuevo de reciente constitución, pues estamos tratando de que sean tomadas a través de ese canal que se llama FinTech. Nos preguntan, ¿cuál es el medio para poder solicitar el crédito directo con la filial Arco? No hemos, a ver, si aplica, si por alguna razón aplica, si por alguna razón están los CIUs que el gobierno decide como esenciales para conjurar la crisis, pues se tiene que hacer la solicitud a través de los canales de atención de Arco. Yo les pido que estén bien atentos a la página, porque este programa está en desarrollo, está en diseño, no ha salido, pero les pido que entiendan que no es un programa masivo, y en eso vamos a ser bastante comunicativos para explicar a quiénes aplica y a quiénes no aplica. No es un programa para todo el mundo. No está actuando Bancoldex como un banco de primer piso, ni lo va a hacer. Es un programa especial para empresas que están conjurando la crisis. Y los canales de atención, tanto como el programa, serán publicados a través de la página en los próximos días, yo creo que la próxima semana. Les recuerdo la página www.bancoldex.com para que puedan hacer seguimiento a esto que nos está diciendo el doctor Jaramillo y al resto de información que necesiten. Otra de las preguntas que nos llega es, ¿tienen redescuentos de facturas gubernamentales con Bancoldex? No. Comparativamente, ¿cómo son las tasas de las líneas especiales, líneas tradicionales y de la banca de primer piso? Pues la respuesta es interna, es decir, nuestras líneas, lo que ofrecemos nosotros, nuestras líneas tradicionales son a 3 años, DTF más 3.5, esa es la tasa que ponemos nosotros de redescuento, DTF más 3.5 a 3 años con 6 meses de gracia, y las líneas especiales están saliendo a DTF más 0. Entonces la diferencia pues son 350 básicos. Que ponga el intermediario financiero por arriba o por abajo, pues va a depender del historial de crédito del sector donde esté, del spread que quiera cobrar. Ahí nosotros no intermediamos en eso. Lo cierto es que si es línea especial y el intermediario financiero le cobra un crédito de Bancoldex 8% adicional a la tasa de redescuento, quedarían DTF más 8, pero como tiene la obligación de bajar 200 básicos, pues tendría una tasa de DTF más 6 a manera de ejemplo. De pronto, para los que no entiendan, doctor Jaramillo, ¿qué es TF? DTF es la tasa, las tasas de referencia de créditos de la banca, son las tasas de DTF, que es la tasa de depósitos a término fijo. Es una tasa de promedio de captación de todos los bancos a 90 días. Esa es la tasa de referencia con la que se presta. Para que entendamos, hoy estamos en cerca del 4%.
Luego, si la tasa que estamos prestando nosotros en especial es DTF más cero, es 4%. La tasa tradicional, pues es DTF más 3,7, 3,5, con lo cual quedaría en 7,5. Es para que lo pongamos en términos numéricos, cómo estamos funcionando. Mil gracias. Nos preguntan también cómo garantizar que una operación que ya haya sido enviada y radicada no vuelva a entrar en cola cuando los recursos se han agotado y se solicita por otra línea. Bueno, esa pregunta habla muy bien del que la hizo porque se nota que conoce bastante bien el mecanismo. Las tasas de Bancoldex especiales son tasas por demanda. Y eso es bien importante decirlo. Esas tasas funcionan en un sistema que se llama banca electrónica. Bueno, antes de eso, es importante decir que nosotros tenemos una fiscalización permanente por la Contraloría General de la Nación de estas líneas y además de Bancoldex, pero todos los días estamos supervisados por la Contraloría y por la Superintendencia Financiera de Colombia. Estas líneas funcionan a través de un sistema que es mediante la web, que funciona de la siguiente manera. Todos los bancos crean perfiles para distintos usuarios. Entonces, Lorena, Andrea y Fabián son usuarios de cualquier banco. O mejor, para ponerlo distinto, Lorena es de la vivienda, Andrea es de Bancolombia y Fabián es de Banco de Occidente. Y ellos llega a una operación y lo que hacen es que la graban en el sistema. ¿Qué significa que la graban en el sistema? Pues van poniendo el nombre de la empresa, el NID, las condiciones y la meten en el sistema. Eso tiene unos requisitos que debe cumplir. Entonces, lo primero es que cuando la mete, adjuntan la información a través de PDFs y adjuntan los anexos. Al interior del banco, los equipos comerciales o de cartera revisan que los anexos se ajusten a lo solicitado y pasan a estatus de generación de pagaré. Cuando eso se genera, ese pagaré, se manda al cliente y el cliente lo firma, que es básicamente el pagaré por el cual se perfecciona la figura de redescuento. Por eso nos llamamos una figura de redescuento, un banco de redescuento. Ahí se configura el redescuento y ahí se bloquean los recursos para darle espacio, para reservar los recursos para que el cliente firme y a la vuelta de un día se haga el desembolso. Pero Lorena puede enviar una plata, Andrea puede enviar otra, Fabián puede enviar otra, y todos empiezan a mandar. 1.500 usuarios al tiempo van mandando información. La plata, el sistema va cogiendo, una vez se firme el pagaré, si el cupo es de 1.000 millones de pesos, para poner un número, y la operación es por 100, el sistema saca los 100 y pone 900 a disposición. Después llega otra operación por otros 100 y va sacando los 100 hasta que la línea se agote. Es decir, esto es por demanda y a la velocidad que el intermediario financiero se mueva. Por eso hay líneas que se acaban muy rápido y hay líneas que se acaban pues más despacio que otras porque o tienen más cupo o porque está destinada a empresas más pequeñas que se demoran mucho más en jalar esa plata. Por ejemplo, los 30.000 millones de pesos que quedan en Colombia responden. Nosotros nos hemos dado cuenta que el promedio de solicitud de microempresas en la línea Colombia Responde es de 15 millones y el cupo era de 50.000. O sea, vamos a beneficiar un montón de empresas, pero todos los días van quitando 15 millones, 15 millones, 15 millones. Todos los días no, acá ratico van quitando 15 millones y diariamente pueden quitar 1.000 millones de pesos a punta de operaciones de 15, 20, 10 millones de pesos por el orden de llegada, hasta que eso se agote. Y así funcionan las líneas. No sé si fui ya demasiado largo en la explicación, pero quiero que quede claridad que esto al final es por demanda y por la velocidad de utilización de los recursos. Mil gracias. Yo creo que es muy claro de esta forma. Nos queda un poco más de 10 minutos, 13 en realidad, y tenemos más preguntas. Somos una pyme de tecnología, nos hemos visto afectados por la pandemia, llevamos más de 12 años con nuestra nómina de Bancolombia, nunca hemos solicitado un crédito, sin embargo, en estos momentos de coyuntura lo solicitamos, se demoraron más de un mes para decirnos que no. ¿Qué debemos hacer al respecto si nos han negado ayudas? Pues yo le preguntaría a la persona que escribió si se acercó después de que salió el Fondo Nacional de Garantías. Porque, Listo. ¿cómo? Sigue, perdón.
No, porque es importante entender si ya hizo la solicitud con Fondo Nacional de Garantías o sin Fondo Nacional de Garantías. Eh, Ese es un ejemplo de la situación desafortunada de muchos empresarios que toda la vida han tenido la relación con un solo banco y pues le sembraron todas sus expectativas hacia ese banco y al final pues no tienen la respuesta. Yo lo que haría si estuviera en el lugar de ellos sería volver y solicitar la operación con el Fondo Nacional de Garantías, eh, a ver qué va a pasar. Si no, pues solicitarla a otro banco con el que haya tenido alguna relación o personal o empresarial en el pasado. ¿Presta una entidad sin ánimo de lucro? Sí, pues nosotros no nos metemos en las decisiones de los bancos y si la entidad sin ánimo de lucro es sujeta de crédito, no tenemos ningún problema en fondear la operación. Es una decisión del banco de primer piso. ¿Comerciantes como personas naturales tienen acceso a los créditos? Tienen acceso a los créditos a través del mecanismo del microempresarial si demuestran actividad productiva. ¿Los créditos o las líneas de créditos que están otorgando son para qué? ¿Nómina, capital de trabajo o las dos? Capital de trabajo. Y ahí puede ser utilizado para nómina. Las líneas tradicionales son también para capital de trabajo o para inversión si se quiere a largo plazo. ¿Cuál es el máximo que se presta y a cuántos años de ETF más cuántos puntos para empresa o con activos de 45.000 millones? Con una empresa activa de 45.000 millones de pesos podemos prestar, a ver, independiente del tamaño. En líneas tradicionales podemos prestar hasta 15 años, o sea, podemos fondear operaciones hasta 15 años. La tasa pues va a depender en buena parte del plazo que se quiera. La tasa a 36 meses es DTF más 3.5 y después se vuelve bastante plana en el tiempo, es decir, ya sea en el tiempo llega hasta 4 y DTF más 4 y se queda básicamente ahí sostenida en el tiempo eh, para plazos mayores. En líneas tradicionales no hay plazo, no hay monto, no hay problema de absolutamente nada. En líneas especiales no tenemos en este momento oferta para gran empresa. Los cupos que hemos venido manejando pues dependen de las entidades regionales ahora, que es la oferta que tenemos, que son las líneas regionales de Barranquilla, Bogotá, que no han contemplado en ningún momento a gran empresa. Todas son para pymes y los montos máximos van a depender de la decisión de cada mandatario local en ponerles esos cupos. Esos cupos normalmente van entre 200 y 700 millones de pesos para pymes. ¿Existe una línea especial para empresas en ley 1116 sin acuerdo? Estas empresas que no tienen acceso al crédito por las provisiones que les genera. No. ¿El crédito se puede pedir para compra de infraestructura y otra parte para materiales para comercializar? Por líneas especiales, no. Para comprar materiales, sí. Y si es Pero compra de materiales infraestructura, para comercializar. pues sí, porque se pide para capital de trabajo. Es Listo. decir, eso es capital de trabajo. Los créditos de Bancoldex aplican para el sector minero, ya que nuestro banco nos manifiesta que por el riesgo de la actividad no nos dan crédito. ¿Cómo lo están manejando? Dependiendo exactamente del sector en el que se quiera, nosotros tenemos la revisión interna de compliance, pero esa decisión casi que se ajusta a la decisión que pueda llegar a tener el área de cumplimiento del banco que desembolsa los recursos. Si ese banco tiene algún problema con algún tipo de sector, no sé, hay uno eh, que es bastante complicado, que es el sector del oro, pues si ese banco nos certifica que no tiene ningún problema y tal, nosotros pues no le ponemos problema. Si el banco de primer piso nos envía una certificación que está de acuerdo con la operación y la justifica. Pero nosotros, de nuevo, el acceso lo da el banco y ya. ¿Cuáles son los requisitos para un crédito con fondos de Bancoldex adicional a lo que tradicionalmente solicita un banco de primer piso? En términos, por ejemplo, de tiempos del estudio, tiempo promedio del desembolso, documentos. Nosotros no pedimos nada. La relación que tenemos nosotros con la empresa es a través del banco.
no pedimos información financiera, no pedimos garantías, no pedimos ningún tipo de información. El único documento que nosotros vamos a necesitar para desembolsar es ese pagaré en el que en algún momento les hablé cuando se perfecciona el redescuento. Ahí es cuando nosotros, es el único documento que necesitamos que esté firmado por parte de la empresa para poder desembolsar. No pedimos ninguna información, no pedimos comisión, no pedimos nada. Bueno, ya muchas de las preguntas son repetidas, ya más de casos puntuales y quedándonos tan poco tiempo, yo igual les recuerdo a todos los que nos están acompañando hoy que en las redes de Cemex Colombia queda subido en el Facebook de Cemex Colombia, queda subido este Facebook Live para que ustedes puedan volver a verlo, volver a oírlo, entender exactamente qué está pasando y cómo lo pueden llevar a cabo de la mejor manera para sus empresas. Aprovecho además para agradecerles a todos el acompañamiento que nos hicieron hoy en esto, tanto a través de la liga de Zoom como a través de nuestras páginas de Facebook. Alcanzamos más de 200 personas hoy, todos con muchas preguntas. Nuevamente la invitación del doctor Jaramillo para estar pendiente. Y yo diría, doctor Jaramillo, no solamente de la página de Bancoldex, www.bancoldex.com, sino en general de las páginas, digámoslo, como institucionales, desde donde están saliendo estas ayudas para que puedan revisarlos. Temas que nos ayudaron muchísimo hoy de su intervención, casi que como mitos versus realidades. No necesitan intermediario con Bancoldex, no piden comisión, no piden un tiempo mínimo ustedes para constitución de empresas, no definen las condiciones financieras de los créditos que hace el banco, no piden garantías, que creo que esto nos ayuda mucho como a reforzar esos mensajes y realmente mito versus realidad, que es bien, bien importante para que todos estemos informados y sobre todo desde la fuente real. Doctor Jaramillo, si quiere, no tenemos más preguntas, si quiere lo dejo para que nos pueda acompañar con un cierre. Agradecerle a todos la atención. Yo sé que estos temas son bastante sensibles, pero con lo que me quiero quedar o con lo que les quiero dejar es, nosotros hemos tratado de multiplicar este mensaje muchas veces. Yo entiendo la frustración de muchos empresarios que están tratando de acceder a las líneas y pues evidentemente estamos tratando de apoyar en lo que más podamos a este grupo de empresas para conjurar la crisis y salir todos juntos de este tema. Hay imperfecciones del mecanismo de redescuento como tal y una de esas es que nosotros no podamos controlar el acceso, pero pues así funciona el mecanismo y hoy somos fondeadores de un mercado líquido y desde ahí estamos tratando de apoyar en lo que más podamos. Así que pues muchas gracias y básicamente pues muchas gracias por la atención. Es que es lo que más les puedo decir y lo que más puedo agradecer en un momento como este. Así que pues un abrazo muy grande para todos los que están. Quedan a disposición todos los canales del banco y si requieren algo adicional puntual que debamos conversar, pues a través de las personas de Cemex, pues con gusto hacemos esta o las sesiones que haya que hacer para aclarar las dudas que puedan llegar a tener. Doctor Jaramillo, mil y mil gracias por su generosidad. A todos muchísimas gracias por su asistencia. Aprovecho para invitarlos al próximo webinar el lunes a las 11 de la mañana con Juan Carlos Arenas, gerente legal laboral de Cemex, y Daniel Mauricio Contreras, abogado de Godoy Córdoba, firma especializada en derecho laboral, donde hablaremos de los decretos emitidos por el gobierno en términos justamente laborales que también son tan importantes en esta coyuntura. En breve recibirán la invitación en sus correos y vía WhatsApp. La modalidad será la misma a través de la liga de Zoom o el Facebook Live de las cuentas de Cemex Colombia y Construrama Colombia. Muchísimas gracias, doctor Jaramillo, para usted y para todo su equipo y a todo el equipo de Bancoldex por la generosidad. Les recuerdo, si tienen más preguntas, por favor, enviarlas a fabianomar.moreno@cemex.com, fabianomar.moreno@cemex.com, revisar constantemente la página de Bancoldex, www.bancoldex.com,
para hacer seguimiento constante de lo que está pasando y de las actividades que se están desarrollando. Infinitas gracias otra vez, doctor Jaramillo. Un abrazo a todos grande desde la distancia. Sigamos, por favor, cuidándonos y siguiendo los protocolos en este reinicio de operaciones paulatino de nuestro sector. Con mayor razón seremos ejemplo para los demás sectores. Así que, por favor, recuerden que siempre la salud y seguridad de todos es una prioridad. Feliz resto de tarde y de semana para todos. Muchísimas gracias, doctor Jaramillo, y gracias a todos.